platicar un poquito de la nomenclatura acerca de lo que vamos a trabajar en conjuntos, prácticamente. En conjuntos de datos, obviamente, ¿verdad? Tenemos aquí el símbolo del lado izquierdo y del lado derecho su significado. Este es el símbolo de pertenencia, es decir, que pertenece o es un elemento de cierto conjunto. No pertenece de manera similar, no está en el conjunto o no pertenece a dicho conjunto. Las llaves nos representan a un conjunto. También un conjunto lo podemos representar con letras mayúsculas, el conjunto A, por ejemplo, el conjunto B, etcétera. Luego tenemos los símbolos ya conocidos, igual, suma, que es el de la cardinalidad de un conjunto A, ya ven que aquí lo denotamos ya con otra letra. 3 puntos significa así sucesivamente. Una U mayúscula, generalmente con unos palitos en los bordes, conjunto universal, porque también puede ser confundido con la unión, que también es una U, pero esta nos engloba a todo el universo prácticamente. Un 0 con una tacha, el conjunto vacío. N, el conjunto de los números naturales, por ahí pues hay que saber qué es el conjunto de los naturales, hay que definirlo. El punto de la multiplicación, subconjunto de, luego en este caso no es un subconjunto y está tachado, no es un subconjunto de, subconjunto propio, esto todavía tiene que definirse. Mayor que, menor o igual que, mayor o igual que. La unión, la intersección es como la misma U invertida de la unión. Luego una comilla arriba de un conjunto es el complemento de ese conjunto. Luego no es su conjunto propio. Una flecha nos indica un entonces, el menos, símbolo de la resta. No es mayor que, no es menor que. La división, un sí, solo sí o doble implicación. Y el símbolo de negación, no es cierto que. Es importante notar que cuando hablamos de simbología, precisamente tienen que estarla rescatando del texto donde ustedes vayan a leerlo, porque al final de cuentas el autor maneja diferentes notaciones en ocasiones. Bien, luego tenemos lo que es la definición de un conjunto. Nos dice que es una colección o agregado de ideas u objetos de cualquier especie, siempre y cuando estas ideas u objetos estén tan claros y definidos como para decidir si pertenecen o no a algún conjunto. Por ejemplo, podríamos suponer los días de la semana como el conjunto. Entonces, si nosotros decimos lunes, martes, perro, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, dentro del conjunto de los días de la semana, que por ahí me faltó el miércoles, perro está en el conjunto, pues no corresponde a un elemento de ese conjunto. Por lo tanto, hay que definir precisamente de qué estamos hablando con precisión dentro del conjunto. Hay algunos conjuntos muy importantes con los cuales tenemos que trabajar, identificar o entender y comprender, que serían, por ejemplo, el conjunto de los números naturales, que precisamente es el conjunto que nos sirve para contar. En ocasiones hay quienes dicen que es del 1 al 9, ¿verdad? Naturales. Pero eso no es cierto. Si son los números que nos sirven para contar, otros dicen que es del 0 al 9. ¿Será cierto? ¿El 0 nos sirve para contar? No, no contamos nada con el 0. Pero del 1 al 9 contamos, sí, nos sirven para contar. Pero ¿cuántos elementos? Pues solamente del 1 al 9. Los naturales son del 1, 2, 3 y así sucesivamente. ¿Hasta dónde? Pues hasta infinito. No interviene el 0. Son los números que nos sirven para contar, por lo tanto no hay números negativos en los naturales. Otro conjunto importante es el conjunto de los números enteros, que es el conjunto de números enteros negativos, positivos y que también incluyen al 0. También menciona que el conjunto de los enteros se simboliza con una E o con una Z, cualquiera de los dos nos representa el conjunto de los números enteros. Otro conjunto importante es el conjunto de los números racionales. El conjunto de los racionales pues son el conjunto que contiene números que se pueden escribir de la forma P entre Q. Le vamos a poner el conjunto de números que podemos representar
como una fracción de la forma P entre Q, donde P y Q son enteros y Q además es diferente de 0. Por ejemplo, pues un medio, por ejemplo, punto 5, que es el mismo que un medio, a final de cuentas el valor lo representamos así. Por ejemplo, 2 es el resultado de dividir, por ejemplo, 4 entre 2, etcétera, ¿no? Luego tenemos el conjunto de los números irracionales, que al igual que los racionales es con una Q y una comita arriba. Es el conjunto de números que no podemos escribir precisamente como una fracción de dos enteros. Entonces, por ejemplo, el pi, la raíz de 2, la raíz de 5, que si sacamos sus decimales, no podemos devolverla a una forma de una fracción. Y bueno, en sí todos estos nos forman el conjunto de los números reales. Y eso los representamos con la letra R mayúscula. Y está formado por los conjuntos racionales, dijimos que Q y Q'. En este caso, ¿por qué racionales y irracionales? Porque son los que engloban todo el conjunto de números.